vamos a hablar sobre equidad, justicia y diversidad en el mundo del trabajo. Y para ello, pensando que vamos hacia el futuro, tenemos que comenzar desde un punto, ¿cierto? Y el punto más idóneo para hacerlo es el ahora. Y desde ahí quisiera invitarles a preguntarse qué significa para cada uno y para cada una trabajar. ¿Qué es trabajar para mí? ¿Cuál es la idea que yo asocio al concepto del trabajo? ¿Cuáles son los conceptos clave para mí en torno al trabajo? Yo soy Camila Pastén, soy psicóloga, también soy coach, soy orgullosa fundadora de Todos Somos Personas, que es una consultora en la cual nos dedicamos a convertir o acompañar a las organizaciones a convertirse en mejores lugares para trabajar. Y para ello, nuestro propósito es resignificar el concepto del trabajo, porque cuando tenemos un concepto de trabajo positivo, la vida entera cambia y mejora porque pasamos mucho tiempo trabajando. Y dicho eso, me gustaría presentar a nuestros especiales invitados e invitadas desde qué entiende cada uno por el trabajo, qué significa para cada uno de ustedes trabajar y cuál es su rol, cuál es su expertise, a qué se dedican, sobre todo considerando el concepto del trabajo para cada uno en el presente. Gracias, Camila. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Moreno. Soy director ejecutivo y fundador de Sofan, empresa social. Vengo desde la región de Ñuble, particularmente de Yungay. Eh, para mí el trabajo, por supuesto, es por lo básico, desde la autonomía, dignidad, pero también es felicidad, es compartir, es conocer y crecer junto a mi querido equipo que sé que están conectados y algunos están acá. Y trabajamos en accesibilidad, en comunicaciones, en campañas comunicacionales con estándares de accesibilidad para incluirnos a todos y a todas, y también a personas con discapacidad y en inclusión laboral propiamente tal. ¿Voy yo? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Arab, soy abogado. Fui subsecretario del Trabajo en dos oportunidades, 2013, 2014, 2018, 2022. Me dedico a los temas laborales, soy profesor también de Derecho Laboral en distintas casas de estudio. Y cuando uno piensa en trabajo, yo diría que el trabajo es mucho más que un ingreso, ¿cierto? El trabajo es mucho más que la forma en que las personas nos ganamos la vida, ¿cierto? Y tenemos recursos para satisfacer las distintas necesidades que cada uno de nosotros pueda tener. El trabajo tiene una esencia principal que es la dignidad, que algo decía también Rodrigo. Y desde la dignidad es que se construye el trabajo. ¿Y por qué la dignidad? Porque el trabajo es realizado por personas. Y eso es lo que, en el fondo, no se nos puede olvidar nunca. Y por eso hemos visto también hoy día, y saco aquí mi arista de abogado, ¿cierto? Las distintas legislaciones, cómo abordan esto desde la dignidad de la persona, ¿cierto? Entra en vigencia ahora en poquitas, en 2 meses más, la ley Karin, no sé si han escuchado la ley Karin, que viene a regular todo lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y establece en la ley el respeto a la dignidad de la persona. Y eso creo que nos dice mucho de hacia dónde tenemos que ir. Los temas, obviamente, de inclusión, diversidad que vamos a estar conversando en este panel creo que son súper relevantes. Y eso, porque me dijeron 2 minutos para no pasarme. Súper. Mi nombre es Carmen Luz Morales, soy directora ejecutiva de Wayap, una empresa que se dedica principalmente a transición laboral y apoyar personas que están en búsqueda laboral. Y por otro lado, también ayudar a construir organizaciones desde temas culturales, desarrollo organizacional y liderazgo. Si tuviera que definir el trabajo, podría definirlo en palabras muy simples, con una transferencia de valor, en el cual yo voy a un lugar donde ocupo un tercio de mi tiempo y quizás mucho más de un tercio de mi día, elijo ese lugar para entregar valor y también recibo un valor a cambio. Creo que el valor no solamente estoy hablando de la remuneración que recibo a cambio, sino también el aprendizaje continuo, el desarrollo. Tengo expectativas sobre ese lugar que voy a ir a habitar y también tengo expectativas de poder crecer, tengo expectativas de poder entregar, de poder pertenecer. Y con respecto a lo que voy a entregar mi conocimiento, mis ganas, mi motivación, mi tiempo y un tercio de mi vida, sea cual sea la organización en la que esté, digamos. Y si tuviera que definirlo de palabras que fueran quizás menos técnicas, podría decir que para mí el trabajo es una pasión. Me apasiona lo que hago, me apasiona vivir. Es una elección consciente en la que estoy, porque tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta. Y en palabras simples, yo creo que es un regalo. A ver. Buenísimo, muchas gracias. Y ahí espero que también hayan podido ustedes reflexionar sobre su propio concepto de trabajo. Vamos a una primera pregunta que es, desde su experiencia y su expertise, ¿cómo creen ustedes que se han ido abordando los temas de diversidad, equidad y también justicia social en el mundo laboral?
¿Comienzo acá? Bueno, en primer lugar, yo les quiero compartir desde mi experiencia, teniendo una empresa de comunicaciones, la creatividad y todo lo que implica. Y nosotros nos pusimos como desafío, como propósito también mejorar la manera en que nos comunicamos con las personas. Nos cuesta mucho y si a eso le sumamos las barreras del entorno cuando hablamos de inclusión y de discapacidad es mucho más difícil. Por ejemplo, acá tenemos la fortuna de contar con un intérprete de lengua de señas, al que también aprovecho de saludar, y a la organización por tenerlo, porque eso permite derribar barreras, y las personas con discapacidad auditiva que están acá o que puedan estar online pueden acceder a la información. Ese es un ejemplo de un ajuste razonable, y en nuestra empresa nosotros propendemos a que se vaya más allá, y en nuestro país tenemos leyes, bueno, Fernando es abogado, las conoce mucho más, tenemos ley de inclusión laboral, la 21.015, cualquier empresa con 100 o más trabajadores debe tener el 1% de su dotación a personas con discapacidad. Y también la ley 21.275, que implica que tenemos que tener una gestora, un gestor de inclusión certificado. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos la cuota del 1%. Cuando yo ingresé al Sistema B, apoyado por la gente de Virgo, a quien aprovecho de agradecer que están acá presentes, ingresé como empresa dependiente, tenía muchos desafíos. Y ahí me fui dando cuenta que había mucho tema de política pública desde la sociedad civil que ya existían buenos avances, pero había que hacer más. Y hay que correr los cercos y hay que incomodar a veces. Y en ese camino decidimos ir más allá y propender a una empresa, nuestra empresa social, trabaja en la diversidad. Yo orgullosamente siempre cuento que somos más mujeres que hombres en la empresa, tenemos diversidad, migrantes, y cuando yo enfrento personas con discapacidad también, sin estar obligados a cumplir la cuota, y ahí hay un desafío que les voy a dejar al final, nosotros siempre creemos, cuando conversamos con las organizaciones, con la gente del áreas legales, de recursos humanos, el área de diversidad, generalmente tienen, si esto fuera una ecuación, cuando me enfrento con ingenieros es más fácil explicarles, ingenieras. Si esto fuera una ecuación, tienen bien cubierto todas las áreas de diversidad que ustedes conocen. Pero en inclusión y discapacidad, todavía no estamos bien, estamos partiendo. No, todavía no estamos avanzados. ¿Por qué cuesta tanto? Y eso yo quiero, sin alargarme más, que lo piensen por mientras. ¿Por qué cuesta tanto incluir a personas con discapacidad en la sociedad y en el trabajo? ¿Qué falta por hacer que no sabemos cómo actuar y qué iniciativas realizar para llevarlo a cabo? Sí, mira, estaba pensando en lo que decía Rodrigo, ¿ah? Eh, Voy a tomar la pregunta cuando dice qué falta. Yo creo que en Chile, lamentablemente, los cambios culturales llegan siempre tarde y llegan empujados por cambios legales. A veces a uno no le gustaría tener leyes para todos o para todos los temas, pero tenemos que hacerlo, porque si no tenemos leyes, los cambios culturales no se producen. Y les quiero poner dos o tres ejemplos. Uno es la ley del tabaco. ¿Cierto? Eh, se decía, se hablaba, ¿cierto?, que fumar en lugares cerrados era mala educación en su momento, si el resto no fumaba, que había que evitarlo, pero tuvimos que tener una ley que obligara, ¿cierto?, que prohibiera fumar en lugares cerrados para que hoy día culturalmente a nadie se le ocurriría prender un cigarro, ¿cierto?, un pucho en esta sala. Pero hasta hace 15 años atrás se fumaba en la sala de cine, se fumaba en los aviones, se fumaba en la escuela. Yo me acuerdo, mi profesor fumaban en los colegios. Tuvimos que tener una ley. Y hoy día a nadie se le ocurriría porque la ley nos obligó a hacer el cambio cultural. Hablamos de los temas de inclusión. ¿Cuánto ya la Teletón? ¿50 años o más? Y se habla de la inclusión hace mucho tiempo, pero tuvimos que tener una ley, la 21.015, ¿cierto? Para que las organizaciones, las empresas que siempre han hablado de los temas de inclusión, empezaran a tomarse este tema un poquito más en serio, mucho más allá del lenguaje, ¿cierto? De las buenas prácticas y sumaran personas con discapacidad. Y esta ley 21.015 tuvo que complementarse con la 21.275, que es la que crea el gestor, porque nos dimos cuenta, ¿cierto? Que ya no solo bastaba tener el 1%, no solo bastaba cumplir la cuota, sino que se requería una inclusión real. ¿Cierto? Que esa persona que se incluía se le incluyera de verdad, no solo que se le diera el trabajo, sino que se le generara un plan de carrera, se le generara una proyección, que efectivamente tuviera una inclusión real. Y para eso, ¿qué tuvimos que tener? Una ley que está obligando, ¿cierto?, desde el año 2022 a tener este gestor. Lo mismo va a pasar hoy día con los temas de acoso, con la ley Cari. Por lo tanto, yo creo que en Chile los cambios culturales, lamentablemente, llegan empujados por los cambios legales, pero llegan, tarde, pero llegan, y hay que seguirlo empujando. Eso lo vemos en inclusión, muy cortito, lo vemos también en los temas de equidad. En los temas de equidad, un tema que a mí me fascina y me apasiona son los temas de equidad de género. Tenemos una deuda tremenda en materia de brecha de género en Chile. Y si uno tuviera que decir cuál es el principal argumento, o yo, mi principal hipótesis, por qué tenemos brecha de género, es por la ausencia de corresponsabilidad. En Chile no tenemos corresponsabilidad.
de 100 personas que no trabaja remuneradamente por razones familiares permanentes, 97 son mujeres. Si uno mira los datos de los permisos que hoy día pueden usar los papás, ¿cierto? Relacionados con crianza y con cuidado, prácticamente es irrisorio. El postnatal parental, el 0,2% de los papás lo usa. La licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, el 0,18. Los 5 días por nacimiento de un hijo, que son nada, 5 días pagados, que además ni siquiera la mamá tiene que traspasárselo al papá, menos el 20% de los padres. Entonces ahí tenemos un desafío también en temas de género y más ratito, si alcanza el tiempo, puedo explayarme. Súper. Mira que tengo que No, porque podríamos estar escuchándote muchísimo rato, pero con respecto a lo que nos falta y mi preocupación principal está dada muy bien por lo que dices tú, Fernando, que los cambios culturales vienen después de harto proceso de deseabilidad social, ¿sí? Yo creo que hoy además hay que poner como otro ingrediente que es la automatización y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología, que está disruptando los nuevos modelos de negocio, las nuevas formas de trabajar y de hacer, de alguna manera, hacer empresa, y nosotros también tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Y toda esa tecnología avanza muchísimo más rápido. Imagínense que el conocimiento antes se duplicaba cada 100 años, hoy día se duplica aproximadamente cada 12 horas, se implica, y después, para el 2030, se dice que va a ser cada 12 minutos. Entonces, podríamos decir que este mismo panel de expertos ya deja de ser expertos muy rápidamente en sí. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Que el cambio tecnológico exige cambios sociales y en sí los cambios sociales no avanzan tan rápido como los cambios de la tecnología. Y aunque avanzaran también, esos cambios vienen y requieren, cuando ya la sociedad cambió y ya se está haciendo muchísimo más consciente, requieren estos cambios gubernamentales. Y estos cambios gubernamentales en sí van a poder recién normar lo que después va a ser en adaptabilidad un cambio más cultural. Entonces, si entendemos todo esto, la lógica, yo creo que la deuda no solamente está en materia de diversidad e inclusión, sino en la forma sistémica en cómo estamos abordando los problemas. Entender con la velocidad que tenemos que dar soluciones, como la mirada educacional, la mirada social, la mirada eh, empresarial, gobierno también con sus políticas públicas, hoy pueden entregar una mirada. Por ejemplo, un caso está saliendo recién la ley el tema de la ley de conciliación, pero todavía estamos esperando la ley de sala común universal, por ejemplo. Entonces, claramente no están conversando y el modelo que estamos estableciendo hoy día para poder tomar las decisiones o generar lo que estamos deseando como espacio de construcción cultural no tiene un albergue con respecto a cómo está avanzando, y la tecnología nos viene a presionar mucho más con velocidad. Entonces creo que si tuviera que definir cuál es el principal problema, es estructural frente a cómo estamos tomando las decisiones y a quiénes tenemos que involucrar para actuar sistémicamente. Buenísimo. Y así como hay grandes desafíos, también nos gustaría relevar un poco cuáles son los principales recursos con los que cuentan las organizaciones y las personas para poder avanzar hacia un futuro del trabajo sostenible. Y ahí, Lula, no sé si puedes compartirnos un poco respecto a cuáles son, desde tu mirada, estos desafíos y recursos con los cuales contamos para abordar y acompañar el desarrollo profesional de las personas. Justo ayer en otro panel debatíamos sobre los casos de éxito, buenas prácticas, y las buenas prácticas, los casos de éxito funcionaron muy bien en el pasado. Yo creo que hoy día los profesionales en sí, los gobiernos en sí y las autoridades en sí requieren estar preparados para solucionar problemas que no se han planteado todavía en modelos de negocios que aún no existen, con herramientas que aún están por desarrollarse. Lo que quiero decir con esto es súper difícil poder entender cómo poder utilizar todos nuestros recursos disponibles hoy para poder solucionar lo que se viene, porque lo que se viene claramente van a ser desafíos futuros que todavía no tenemos claridad hacia dónde van porque son muy rápidos. Lo que sí podemos saber es que los recursos que tenemos hoy somos nosotros mismos. Nuestra tecnología es nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y tenemos que invertir en nuestras habilidades, poder nosotros trabajar sobre autodesarrollarnos, tener conciencia de qué es lo que se requiere, trabajar nuestra empleabilidad tanto interna como externa. Como personas somos responsables de nuestro crecimiento y en las organizaciones es muy común pedirle al área de recursos humanos, ¿cuál es mi plan de sucesión? ¿Ya? ¿Han escuchado eso? Sí, la verdad es que el plan de sucesión, el plan de carrera o el tipo de desarrollo ya, primero que todo, no es ascendente. La palabra, de hecho, carrera, queda obsoleta. ¿Sí? No estamos compitiendo con nadie. Cuando estamos creciendo profesionalmente, un crecimiento puede ser recibir una mentoría y puede ser tan grande como entregar una mentoría, porque también enseñar a otro también funciona y también ayuda. Por ejemplo, desarrollarnos de pasar de un área comercial a un área de operaciones.
En sí, hay múltiples espacios, alternativas que se pueden dar en las organizaciones. Lo importante es trabajar sobre nosotros mismos, ocupar nuestros propios recursos. Y nosotros como personas establecer, tal como llevo el auto a una mantención o le puedo agregar accesorios para hacerlo más atractivo o cualquier herramienta, el iPhone que voy cambiando o agregando más memorias con más aplicaciones. Bueno, nosotros también tenemos que trabajar sobre nuestra propia tecnología, que es nuestro cuerpo, que es nuestro propio bienestar. Y como organizaciones, dar y habilitar esos espacios de crecimiento para que esto también ocurra. No podemos esperar en una política paternalista decirnos a cada uno cuál es la solución que vamos a tener. Por lo tanto, los ecosistemas de aprendizaje son relevantes para que cada uno pueda ir navegando su propio crecimiento y también los espacios de crecimiento, vinculaciones con el medio, espacios, por ejemplo, también para construir lugares comunes donde vayamos a sentir adherencia y pertenencia, por ejemplo, en comunidades y como empresas, por ejemplo, también vincularnos con otras comunidades. Gracias, Lula. Ahí muy interesante me parece el punto respecto a la responsabilidad tanto individual como también organizacional y la interdependencia que hay entre ambas para poder tener un futuro del trabajo sostenible. Rodrigo, cuéntanos un poco cómo ves esto de los desafíos y los recursos en materia de diversidad e inclusión. Gracias. Gracias por cambiar el orden, me estaban tocando todas las primeras preguntas. Pero bien, bien. Bueno, los principales recursos, comparto con Carmen el tema, yo me voy a los talentos, tenemos muchos talentos en las organizaciones y también me tomo un poco de dos cosas que dijo Fernando, los cambios culturales, yo comparto, lo conversamos afuera, que hay que hacerlos desde adentro y demoran. Todos pensábamos que con la pandemia, no, los chilenos vamos a teletrabajar, hoy día entiendo el 4% de los trabajadores teletrabajamos. Hoy día nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos trabajadoras en Antofagasta, en Concepción, en Santiago, en la Gran Santiago, en Yungay, acá también, en Ñuble, por supuesto, pero todavía nos falta mucho. Y para generar estos cambios culturales, nosotros que estamos acá y podemos tener la oportunidad de desarrollarnos, de trabajar, de la dignidad, eso para mí todavía no va a estar completo si como persona no nos preocupamos de una Sofía que está en un liceo en Yungay, en cuarto medio, persona sorda y no tiene intérprete de lengua de señas y no se puede comunicar y esa persona no tiene ninguna oportunidad de ser autónoma y de ser digna. Y eso sucede hoy día y sigue sucediendo mientras estemos acá. O hay un José Muñoz que es de Parral, que es una persona ciega, administrador público y ninguna empresa lo contrata porque no saben cómo trabajar con personas ciegas. O hay personas sordas que llegan a muchos eventos, a muchas actividades, a los colegios no pueden ser recibidas. Ni hablar de las rampas. Lo más fácil es como la rampa, la arquitectura. Pero la principal barrera, el principal cambio cultural y el recurso que tenemos que explotar es la barrera actitudinal, la falta de empatía y la desidia que tenemos como sociedad hoy día. Porque cuando decimos, sí, Teletón es súper importante, yo lo apoyo. Cuando pregunto, levantemos la mano los que hemos donado por la Teletón, la mayoría. Pero eso es caridad. Nosotros donamos porque nos queremos sentir bien y nos emocionamos con los videos que son súper potentes. Eso es caridad. Es el enfoque de derechos, que también me venía en tu pregunta, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ratificado por Chile el 2008, refrendado por la Ley 20.422, torcida con un reglamento ilegal, generó un freno cultural y nosotros no estamos preparados hoy día. Y ese es el recurso que tenemos que trabajar para que esas desigualdades y esa falta de justicia social cambie ahora, no mañana. Y las empresas B tenemos mucho que aportar. Tenemos una responsabilidad social con el medio ambiente, con la sostenibilidad empresarial y con las personas. Y eso incluye a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Ahí importante la conexión con las historias, ¿cierto? Con los nombres de las personas que finalmente nos hacen llevar con más convicción adelante ciertos avances y ciertos compromisos. Y a propósito de esos compromisos, ¿cómo vamos en materia legal con estos desafíos y recursos? Sí, lo decía Rodrigo, con el teletrabajo, cuando la pandemia todos dijimos, nos vamos full teletrabajo y nos fuimos full teletrabajo porque tuvimos que ir, ¿no es cierto?, por cuarentena, etcétera. En el momento más duro de la pandemia, el año 2020, un 25% de la población teletrabajó, lo cual es muchísimo.
uno de cada cuatro. ¿Y por qué muchísimo? Porque muchos trabajos no son teletrabajables, po. Si uno se le olvidaba es eso. A mí me tocó trabajar en la ley de teletrabajo, redactarla, tramitarla, implementarla, y a veces uno cae ¿cierto? En la idolatría o mirar como el tema positivo, ¿cierto? Y hablar de teletrabajo, 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 y uno se le olvida que muchos empleos en Chile, la gran mayoría no se teletrabajan, ¿cierto? Y un avance el teletrabajo, sin duda, y a uno le encantaría que tuviéramos mejores índices y que ese 25% no haya retrocedido como ha retrocedido, que muchas empresas hoy día están exigiendo la presencialidad con el falso argumento de la productividad. Y digo el falso argumento porque todos los estudios que se han realizado muestran que la gente en teletrabajo no solo no bajó la productividad, sino que fue más productiva incluso. Y todos los estudios que se realizan muestran que mientras más flexibilidad y conciliación entregamos a los trabajadores, mejores índices de productividad se dan en la empresa. Entonces, eso creo que es importante. Ahora, desafíos y recursos, que un poco la pregunta es difícil, porque desafíos tenemos muchos en materia legal laboral en Chile. Yo voy a mencionar rápidamente 5. Tenemos un desafío demográfico. Envejecemos muy rápido. En los próximos 20 años vamos a duplicar la población de adultos mayores. 20 años. Lo que a Chile le va a demorar 20 años, a Italia le demoró 55, a Inglaterra le demoró 70 y a Estados Unidos le demoró 65 años. Y nosotros en 20 años vamos a duplicar la población de adultos mayores. Y alguien se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con el tema legal laboral? Tiene mucho que ver. Para empezar con las pensiones. Si hoy día pagamos pensiones que no son que no son suficientes, estamos todos de acuerdo acá, me imagino que hay que mejorar el sistema de pensiones, imagínense en 20 años más con el doble de necesidad de personas que tenemos hoy día. Tenemos una tasa de natalidad cada vez más baja, tenemos una tasa de envejecimiento cada vez más alta, hoy día las personas viven más y como viven más también tienen expectativa de trabajar hasta mayor edad, ¿cierto? Hoy día ya no solo existe la tercera edad, existe la cuarta edad, está aquí Villarreal, que aprovecho de saludarlo, con quien trabajamos estos temas en su momento. Hoy día existe por ley la cuarta edad. Hoy día una persona a los 60, 65 años, una persona plenamente activa en el mundo del trabajo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un desafío que es el desafío demográfico. Un segundo desafío, el desafío migratorio, que es otro mundo, pero que también tiene desafío en Chile. En el año 2014 teníamos 440.000 migrantes en Chile. El año 2022, 8 años más tarde, 1.600.000. Es decir, cuadruplicamos la población migrante en 8 años. Y eso también es un desafío. Porque esas personas vienen a Chile en busca de mejores oportunidades, ¿cierto? Y por tanto el mercado laboral también tiene que abrirse a otorgar condiciones para esas personas. El tercer desafío, el cambio climático. El cambio climático también tiene un efecto laboral, o sea, los empleos que se crean hoy día o los empleos que se necesitan son muy distintos que hace 15 años atrás. O sea, hace 15 años atrás yo luego he hablado de electromovilidad, de instalación de paneles solares. Seguramente me han dicho, pero ¿qué? ¿Usted me está condenando al desempleo? Yo hoy día una persona que es especialista en estos temas, o sea, tiene obviamente oportunidades. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha llevado a la creación de estos empleos. De hecho, la OIT dice que son 18 millones de empleos los que se van a crear en el mundo producto de la transformación energética. El cambio tecnológico que hablaba la Lula, ¿cierto? La automatización. La automatización bien llevada crea más empleos que lo que destruye. ¿Cuál es el desafío? Que los empleos que crean no siempre son ni en los mismos lugares ni para las mismas personas que los empleos que se destruyen. Y ahí es donde hay que preocuparse. El empleo que se destruyó, ejemplo, ¿cierto? La persona que cobra el peaje en la autopista, es un empleo que va a desaparecer en el futuro. Hoy día tenemos estos pórticos en las carreteras. ¿Cuál es el problema? Que esa persona que va a perder ese empleo no va a ser esa misma persona no se le va a capacitar en la creación de los paneles de los pórticos, ¿cierto? No va a estar en el centro de control revisando que los autos que pasen con el tag o no. Entonces ahí tenemos el cuarto desafío, que es el cambio tecnológico. Y el quinto, los cambios en equidad de género y corresponsabilidad, que algo ya comenté recién, que tenemos una deuda tremenda en Chile. Lo vimos a propósito de la pandemia. La tasa de participación laboral femenina cayó así, a pique, retrocedimos 10 puntos en 6 meses, que fue el equivalente a retroceder 10 años. En cambio, la tasa de participación de los hombres cayó lentamente. La respuesta es bastante obvia. Cuando cerraron los colegios, los jardines infantiles, las salas cunas, las escuelas, ¿quiénes tuvieron que quedarse en la casa al cuidado, no solo de los hijos, al cuidado de adultos mayores, al cuidado de personas con discapacidad, al cuidado, ¿cierto?, de personas enfermas? Las mujeres. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, ¿cierto?, la labor de cuidado las tenemos asociadas a la mujer. Y mientras eso no cambie, superar la brecha de género va a ser solo una ilusión. Gracias. Grandes, grandes desafíos, ¿no? Que parten, como decía Lula, tanto de lo individual como también lo organizacional y lo colectivo. Desde ahí también, aprovecho Lula de darte la palabra, ¿cómo se construyen relaciones de confianza entre las personas y las organizaciones? Mm, yo creo mucho en el liderazgo resonante, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de tener coherencia, pensar, decir, hacer y actuar en una sola línea, y
aunque a veces cueste, aunque a veces podamos tener diferencias, pero tener la posibilidad de tener esa coherencia es mucho más fácil que las personas se quieran vincular con nosotros. Siendo esto aplicable para personas o empresas, ¿sí? De verdad, los consumidores premian o castigan a las organizaciones cuando existe colusión, ¿o no? Si no, miren cómo subió el precio o cómo tuvo las ganancias Scott cuando hubo la colusión del confort, ¿sí? Entonces es muy importante la construcción de confianza y partamos de la base de qué es la confianza. La confianza, yo la explico como ese análisis probabilístico de que tengo la esperanza de que ocurra un hecho en particular y efectivamente esa persona ante ese evento va a reaccionar de esta manera. Si se comporta como yo creo, esa persona es confiable; si no se comporta como creo, no es confiable. Lo mismo por una organización en sí. Y esa desviación que existe entre medio es pura frustración. Entonces, lo que es relevante primero es tener expectativas que sean acordes. Segundo, entender que tiene que existir una consistencia y coherencia. Hablar, diálogo, fomentar esos espacios de construcción. El diálogo en sí es una palabra que en ocasiones puede asustar, porque de hecho para la época del conflicto social llamábamos y nosotros hicimos una acción de llamar a muchas personas a conversar y queríamos construir diálogo y nos decían, pero no, porque se va a generar mucha efervescencia. Y la verdad es que dialogar, a diferencia de debatir, es la capacidad de escucharte, escuchar tu punto, el mío, y entre los dos construir un punto en conjunto. Que no es lo mismo que yo convencerte, que eso habla de vencer al otro, sino más bien de establecer una mirada co-construida y aceptar la tuya y tú aceptar la mía. Entonces creo que es súper relevante establecer la comunicación, también tener la claridad de tener coherencia, y la confianza requiere en sí una apertura de ambas partes para poder construir la vinculación. Porque por mucho que yo tenga todas las características de ser confiable, si no me quiero vincular, no voy a lograr claramente establecer un lazo. Entonces, las organizaciones tienen una responsabilidad y tienen que ser coherentes. Por ejemplo, lo mismo que decía Fernando con respecto a los temas de diversidad e inclusión y los puestos que se pueden eliminar. Estamos haciendo esfuerzos organizacionales gigantes por poder incluir, traccionar talento femenino, por tener espacios para que efectivamente la inclusión no sea simplemente el pago de una multa, sino más bien que la gente se sienta incluida y venga y yo contrate a las personas. Pero en esto de la automatización y de la velocidad, la política de diversidad e inclusión puede ser replegada porque los cargos más automatizables sí son las tareas más repetitivas. Y adivinen quiénes están en esos cargos: mujeres o personas que pueden tener también algún tipo de discapacidad. Entonces, es muy importante que exista coherencia y consistencia y una mirada sistémica, porque si no, todos los esfuerzos se ven replegados y en sí una estrategia de automatización se puede sí comer con zapatos una estrategia de diversidad e inclusión. Si no nos damos cuenta, simplemente lo que estamos haciendo es entropía. Buenísimo, muchas gracias, Lula. Gracias. Bueno, a esta altura ya se me olvidó la pregunta, pero nada. No, si estaba pensando en estas relaciones importantes, para mí creo que lo importante es la cercanía. Y no hablo de la cercanía física, ya que estamos hablando del teletrabajo, sino la cercanía y lo emocional, y los vínculos emocionales, porque yo creo que hablamos mucho de empatía. No quiero molestar a nadie, pero siempre igual lo hago, porque en cualquier entorno laboral hoy día se han dado cuenta que hay mucho coach. Siempre hay coach en todos lados. Como que eso es bueno, yo lo digo porque perdón, Ayuna. no lo digo de manera peyorativa, pero fui hace 2 años a un encuentro de ensueño con mi hija Sofía y con Carolina, mi pareja, y fuimos a Machu Picchu, un encuentro del Valle de los Incas, todo místico, 600 personas latinas hablando del tema de negocio, emprendimiento, y donde tú te sentabas había un coach. Yo lo que digo, siempre estamos, es muy bueno en los colegios también, pero creo que hablamos tanto y practicamos tan poco de colocarnos en los pies del otro, en el lugar del otro, y creo que esa cercanía nos falta. Yo soy muy de regiones local, trabajé acá en Santiago mucho tiempo igual, eh, en temas de comunicaciones con canales de televisión regionales, y trabajé para conectar a la gente a través de los medios locales y también de la radio, y ahora de la radio y los canales comunitarios. Y en ese camino descubrí el 2015 el tema de la inclusión, me informé de cómo
Estamos cumpliendo, ¿no?, con la convención desde Chile, cómo vamos a reportar a Ginebra. Tuve la fortuna de estudiar 2 años lengua de señas chilena y ahí sí que conocí la empatía, ahí sí que conocí esa cercanía y de ahí se nos abrió un mundo de diversidad con Carolina que creamos todo esto y fuimos armando un equipo hoy día muy diverso que nos aporta una riqueza impresionante. Y en ese camino creemos que como sociedad y como la sociedad civil, las empresas, no importa el tamaño, y también la necesaria descentralización debe ir avanzando en pos de los propósitos de cada uno de nosotros, pero generar una sociedad mucho más cercana y empática. Y en el tema del trabajo, yo soy muy majadero con esto. Nosotros hoy día no tenemos las condiciones ideales para lograr una accesibilidad y una inclusión real de personas con discapacidad en el empleo. Nosotros creamos un programa, Sofía, te contaba afuera que yo renuncié a mi trabajo en abril del 2020, en plena pandemia, todos me decían que estaba loco, me lo siguen repitiendo, y formé una empresa social con Carolina y con todo el equipo, y decidimos emprender en plena pandemia. Y creo que nos ha ido bien. Nosotros, aparte de las comunicaciones, generamos un programa de inclusión donde hemos atendido y apoyado a más de 120, más de 150 jóvenes con discapacidad. Hemos logrado más de un 40% de empleabilidad, las tasas de política pública están en un 25%, y tenemos mucho más por hacer. Y muchos de los jóvenes que todavía no egresan o que no consiguen empleo, tienen muchas barreras, lo vemos en todo Chile. Y hace poco, con este término, hicimos una encuesta en muchas empresas para que este programa Sofía, si algunos se acuerdan, es el nombre de mi primera hija, esté más potente. Hicimos una encuesta y le preguntamos a las empresas qué les falta para incluir, cómo los ayudamos. ¿Cómo cooperamos? ¿Cómo colaboramos? Y a mí una respuesta que me intrigó y todavía la sigo pensando, es que en varias empresas nos dijeron, los encargados de diversidad e inclusión, no tengo tiempo. Si no tienes tiempo para algo tan importante, ¿para qué lo tienes? ¿A qué te dedicas? Que no nos pase eso, que no digamos no tenemos tiempo para las cosas que importan. Muchas gracias. Adelante, Fernando. ¿Cómo se construye confianza? Sí. em, a ver, quiero abordarlo desde el punto de vista un poco lo que me toca ver a mí, que son las relaciones laborales, que es a lo que me dedico, ¿cierto? Em, y partir por señalando que en materia laboral, al menos lo que uno ve en las empresas, en las organizaciones, hay una crisis de confianza, que por lo demás es bastante transversal, no solo en trabajo. Una crisis de confianza uno la ve en las instituciones, uno la ve en las relaciones humanas, las relaciones sociales, o sea, es mucho más que el mundo del trabajo, pero el mundo laboral es reflejo de lo que uno ve en la sociedad. Y hay una crisis de confianza que lleva muchos años, ¿cierto?, entre trabajadores y empleadores hoy día. Eh, y por lo tanto, si uno tuviera que decir cómo se construye, la respuesta suena bonito y suena fácil, pero es difícil de hacer, que es con diálogo social. Sí, o si uno le pregunta a los expertos, ¿cierto? Y si uno va a la OIT, y la OIT tiene varios convenios con diálogo social. Sí, pero suena maravilloso, que es lo que el diálogo social, pero ¿cómo hacemos diálogo social si no tenemos confianza? ¿Y cómo hacemos que no pase lo que dice la Lula, ¿cierto? De que nos intentamos convencer el uno al otro, pero ninguna de las dos partes cede ni un centímetro. Y al final del día, sí, se conversa, pero no se avanza. Y conversar sin avanzar tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay que seguir trabajando en eso. No es fácil, al interior de las organizaciones creo que se ha ido avanzando, comparto el diagnóstico también de Rodrigo, creo que falta mucho, pero creo que se ha ido avanzando y las empresas han ido entendiendo, primero, que no solo los resultados son importantes, hoy día en la mañana yo no puedo participar, pero entiendo que estuvo Charoni hablando del propósito, ¿cierto? Que es un temazo, ¿cierto? Hoy día las personas creen en el propósito, las organizaciones creen en el propósito y las personas cuando entran a trabajar se preocupan de no solo la empresa cuánto me van a pagar, sino que cuáles son las condiciones, a qué se dedica esta empresa, cuál es su relación con la comunidad, cuál es el valor agregado que genera, etcétera. ¿Ya? Y yo creo que eso es importante. Entonces, yo creo que hay que avanzar en eso. Y las empresas han ido avanzando lento, pero se han ido avanzando. Hoy día las áreas de personas, que antes se llamaban recursos humanos, todavía hay algunas empresas que hablan de recursos humanos, pero hoy día ya han mutado algunas a llamar a gerencias de personas, áreas de personas, también hoy día dan un rol distinto a los colaboradores al interior de las organizaciones. Si no, no olvidemos, uno también tiene que acordarse cómo era esto antes. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, no existía la gerencia de recursos humanos al interior de las empresas. Era un apéndice de la gerencia de administración y finanzas, ¿sí o no? Y la gerencia de administración y finanzas tenía a alguien que era, ni siquiera gerente de recursos humanos, era el encargado de pagar remuneraciones.
Y uno hablaba de recursos humanos y hablaba de la persona que paga sueldo. Hoy día no. Hoy día la empresa, una empresa que no tenga una gerencia de personas potente, robusta, una empresa que la verdad es que está destinada al conflicto permanente. ¿Ya? Y hemos ido avanzando, efectivamente, lo decía también Rodrigo, la ley de inclusión es un avance, es un punto adelante, falta mucho, pero después vino la otra ley, la 21.275, que obliga ya a tener un gestor de inclusión. Que ya, oye, una persona que se tiene que dedicar a esto. Ahora sí, ¿estamos listos con esto? Claramente no, si esto es un tema cultural que requiere más tiempo, pero hay que seguir apuntando. Hoy día tenemos, ¿cierto?, entra en vigencia la ley Karin, ya les comentaba, el 1 de agosto, y la ley Karin también obliga no a tener una certificación, pero dice que la persona que va a tener que hacer las investigaciones tiene que ser una persona que tenga capacitación en materias de género, en materia de derechos humanos y en materia de no discriminación. Pero también es un punto adelante. También es un punto, un paso hacia adelante. Entonces, creo que tenemos que seguir avanzando, vamos en el camino correcto, a lo mejor vamos más lento de lo que quisiéramos, pero hay que seguir construyendo. Y esto se construye con instancias de conversación, con instancias de diálogo, pero diálogo real, porque al final del día, si no, es como un diálogo, ¿cierto?, en que ninguna de las dos partes nos escuchamos. Gracias, un diálogo que también requiere de tiempo, como decía por acá Rodrigo. Bueno, como conversamos esta mañana, los nuevos estándares de certificación B, ahí sí, incluyen y profundizan principalmente ciertos temas como por ejemplo el salario digno, derechos humanos, cómo desde las organizaciones nos hacemos cargo de que nuestro impacto sea positivo en las comunidades y que podamos respetar los derechos humanos de cada una de las personas a las que o con las que nos vinculamos. También estamos involucrando o profundizando temas de justicia, equidad, diversidad e inclusión. Y desde ahí me gustaría que pudieran compartirnos desde sus diferentes expertices una buena práctica que hayan observado en organizaciones, empresas, en estas materias que estamos revisando y que se incorporan y profundizan a los nuevos estándares de certificación de empresas B. ¿Comienzo? ¿Solo buenas prácticas? Ah, oye, aprovecho de decirles que por favor no me saturen el LinkedIn, que vi que me están agregando demasiado, por favor, se puede bloquear. No, muchas gracias. Bueno, hay muchas empresas. Yo lo que realmente valoro, sin desmerecer lo legal, porque en nuestro país todo es leguleyo y todo fragmentado. Más que el problema legal, todo fragmentado. Tenemos una ley que reconoce la lengua de señas chilena como la lengua natural de las personas sordas. Tenemos otra ley TEA, tenemos otra ley que favorece la accesibilidad. Regulamos cómo la televisión debe tener intérprete de lengua de señas chilena en los noticieros. Pero si ustedes no se han dado cuenta, los noticieros de los canales nacionales se turnan 3 meses uno, 3 meses otro y 3 meses el otro y así. O sea, la persona sorda no tiene derecho a elegir la línea editorial del noticiero que quiere ver. ¿Han cachado eso, no? No. Claro, porque ahí existe un oligopolio, lo digo con todo respeto, no es nada peyorativo, donde ellos, vía administrativa, mencioné que un reglamento torció la ley y la convención, se colocaron de acuerdo y se turnan. Y cuando hay emergencia hay que pedirle, ahora están obligados si ocurrieron los lamentables incendios en Valparaíso, la emergencia, tengan interpretación. Esas cosas hoy día suceden. Por otro lado, hay muy buenas prácticas en temas de justicia, en medios de comunicación que son muy accesibles, piensan esto muy avanzado, y hay empresas también que a veces da gusto. Ayer tenía una reunión con una empresa y nosotros le preguntábamos cuáles son tus dolores en temas de inclusión y accesibilidad. Tenían todo cubierto y mucho más, hasta de lo que nosotros hacemos. Y eso realmente, y sobre todo cuando pasa esto con pymes, con empresas de regiones, con empresas lideradas por mujeres, es fabuloso. Es fabuloso porque yo no solo me quedo en la crítica, yo creo que sí hay que tener hoy día un diagnóstico. Hoy día sabemos, porque estamos hablando también de empleo, hoy día sabemos que, por ejemplo, las personas con discapacidad, no sé si ustedes saben, pero ustedes, a los de acá, ¿los censaron? ¿Alguien respondió al censo? Porque yo lo respondí en mi casa, ¿sí? ¿Cuántas preguntas de discapacidad había? Con suerte, si había personas con alguna movilidad reducida que tuviera que subir una escalera. Se acabó. No tenemos idea qué personas con discapacidad. No tenemos capacidad de tener política pública. Yo prefiero ser crítico en ese tipo de cosas, porque me dicen que es economía administrativa. Pamplina, o sea, no tenemos información. Y tenemos una encuesta, la ENDISC, que la hacen con mucho esfuerzo el Ministerio de Desarrollo Social, ahí con apoyo y Senadis. Las personas con discapacidad tienen menos años en promedio de escolaridad que las personas sin discapacidad. 4
de cada 10 personas activas, 4 de cada 10 personas con discapacidad no está activa buscando, y ni siquiera va buscando empleo ni trabajando. Son 2.700.000 personas adultas con discapacidad. Los contratos por la ley de inclusión no andan más allá de los 60.000. ¿Dónde está el resto? Y así existen buenas iniciativas de fundaciones muy reconocidas y hay muy buenas prácticas como Fundación Tacal, Fundación Con Trabajo, Fundación Descúbreme, muchas empresas sociales en la cual también nosotros como SOFAN participamos porque hay que destacar los buenos ejemplos. Y esas fundaciones vienen haciendo un trabajo, y con esto corto, un trabajo importante de concientizar a las empresas. La cervecería Beinbeb, que es una empresa B, también ayer hizo una excelente feria laboral. Y la Expo Inclusión también, que es otra feria que se hace en la Estación Mapocho, que lo hace Blanco Consultores, con 7.000 personas participando, son muy buenas iniciativas que hay que replicar. Tenemos que cambiar el paradigma del asistencialismo hacia el enfoque de derechos. Muchas gracias. ¿Yo? Ya. A ver, buenas prácticas, yo creo que quiero enfocarlo desde otra arista que a lo mejor no lo hemos conversado tanto, relacionado más con los temas de equidad más que con los temas de inclusión, pensando en equidad de género. Yo les dije que era un tema que me interesaba harto. em, que es cómo hemos visto durante los últimos años la incorporación de más mujeres en industrias que tradicionalmente no eran industrias donde participaban mujeres, que se llaman, a mí me carga el nombre, pero se habla de las industrias masculinizadas, ¿cierto? Minería, construcción, forestal, energía. Y creo que ahí hay un buen ejemplo de cuando la empresa y los sectores se ponen un propósito, ¿cierto?, de decir, queremos incorporar mujeres y lo asumen como una política sistemática y permanente de hacerlo, se mejora. Hace algunos años atrás, el sector minero no había mujeres. Es más, hace algunas décadas atrás, acuérdense que se decía que si entraba una mujer a la mina traía mala suerte. ¿Sí o no? Y hoy día, ¿sí o no? Es verdad, traía mala suerte. Y hoy día no solo hay mujeres en las mineras, en las empresas mineras, y no solo en labores administrativas, que era a lo mejor lo fácil que alguna vez pensó, sino que en faena operativa. Me tocó en su momento entrar a un par de faenas mineras en camiones manejados por mujeres mineras. Hay varias empresas, no vamos a hacer propaganda ninguna, pero que tienen hoy día 30%, 40% de mujeres operativas, que es un buen porcentaje, versus antes que teníamos con suerte un 5%. La construcción también ha hecho una campaña importante, más mujeres en construcción, fue una campaña que hizo el sector de la Cámara China de la Construcción hace algunos años y hoy día tiene mujeres también en labores, hay mujeres en fierradoras, hay mujeres en obras de terminaciones, hay mujeres, ¿cierto?, en distintas labores relevantes, energía también. Y por tanto yo creo que eso es algo positivo y como la pregunta en el fondo, ¿qué buena práctica? Yo creo que hay sectores que se han puesto las pilas y que han entendido que esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo orientado y hay que hacerlo con el fondo Intención. intencionado, esa es la palabra que quería usar. Y lo otro que, para terminar, a propósito de intencionar, y también relacionado con los temas de género, el tema de mujeres en temas STEMs, en carreras STEMs, que no sé si se ha conversado mucho, ¿cierto? Todos saben lo que son las carreras STEMs, ¿cierto? Las carreras de las ciencias, Reforzar, sí. la carrera de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas, ¿cierto? Por la sigla en inglés. Y ahí tenemos una deuda también, porque lo hablábamos recién y con Lula nos ha tocado varios paneles que hemos estado juntos hablando de, ¿cierto?, cuáles son los empleos que van a desaparecer y cuáles son los empleos que se van a crear. Y efectivamente los empleos que van a desaparecer son empleos que reúnen al menos tres características: rutinario, mecanizado y poco calificado. ¿Cierto? Y es cierto que muchos de esos empleos estadísticamente son llevados a cabo principalmente por mujeres y también algunos de ellos por personas con discapacidad. ¿Y cuáles son los empleos que se están creando? Los empleos que se están creando dicen razón con determinadas industrias, con determinados sectores y efectivamente las carreras STEMs tienen un protagonismo súper importante en la creación de esos puestos de trabajo. Por lo demás, las carreras STEMs hoy día, ¿quién está creando la inteligencia artificial? El otro día yo le preguntaba a alguien, ¿quién crea la inteligencia artificial hoy día? Mayoritariamente hombres. Y la inteligencia artificial no es que se crea algo o sea, se le pone el algoritmo. ¿Quién pone esos algoritmos hoy día? Hombre, por lo tanto tiene un sesgo también la inteligencia artificial, porque está siendo creada por hombres con sesgo. Y no es que esté bueno o esté malo, pero son sesgos distintos, ¿cierto? Si uno mira hoy día las carreras en Chile, carreras STEMs, ¿cuál es el porcentaje de la matrícula de mujeres? ¿Saben o no? 25%.
O sea, solo 1 de cada 4 alumnos de carreras STEM son mujeres. Por tanto, 3 de cada 4 son hombres. Pero si uno compara eso con las carreras de la educación y la salud, ¿cuál es el porcentaje de la matrícula que son mujeres? El 80%. Entonces, claramente, a propósito de esto, tenemos que intencionar también, y esto parte por la casa, esto parte por la escuela. Hoy día, a propósito de buenas prácticas, hay muchísimas organizaciones que se dedican a potenciar, ¿cierto?, los liderazgos femeninos, a ir a los colegios, a ir a las escuelas, a ir donde las niñas y empoderar estos temas también. Hay varias organizaciones tremendas, ponte tú, que conozco, y hay varias más que se dedican a esto. Y creo que es importante, porque también tenemos que ¿cómo era? Intencionar esto para que efectivamente podamos avanzar en buenas prácticas. Eso. Gracias. Por mi parte, yo creo que uno de los principales desafíos o buenas prácticas, voy a hablar que, bueno, todo lo que se ha hecho, por supuesto, estamos todos en conocimiento y me gustaría reconocer todas las buenas prácticas y los casos de éxito que existen. Sin embargo, creo que me encantaría ampliar, y si tuviera que decir algo, me gustaría cerrar por lo menos la parte mía con ampliar el concepto de inclusión. No solamente hablar de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, me gustaría que existiera una ley que hablara de una inclusión que también, me gustaría hablar y que efectivamente la inclusión también pudiese hacerse cargo de diferentes realidades sociales, no solo la discapacidad, poder también integrar las personas, por ejemplo, mayores de 50 años y que efectivamente esa ley exista, porque la verdad es que cómo estamos hipotecando nuestro futuro con respecto a lo que se viene en el sistema de pensión, efectivamente que no vamos a poder, en el fondo, entregar más subsidios si es que no les entregamos o garantizamos esa dignidad que decía Fernando en un principio, que es el trabajo para las personas que tienen incluso 50 años o más, ya están dificultados para poder encontrar trabajo. Entonces, si tuviera que decir algo, me encantaría que se ampliara ese concepto. Tengo expectativas de que efectivamente se pudiese aprobar una ley donde existiera una representación de personas mayores de 50 años en las organizaciones y con eso poder garantizar que exista una equidad también social y de acceso al trabajo. Y por otro lado, esa no aplicación de filtros. Creo que la responsabilidad organizacional para que no se apliquen filtros en los procesos de reclutamiento y selección, que sean los procesos sean libres de sesgo, que sean libres de sesgo de género, libres de sesgo etario, libres de sesgo de nacionalidad, es tremendamente importante y responsable ir a supervisarlos, porque hoy día no está regulado, si bien existe. En algún minuto yo llegué donde Fernando, me acuerdo que le dije, Fernando, por favor, dime, las personas que están aplicando filtros hoy día están cometiendo un delito. Me dice, no, Lula, solamente es una infracción. Pero constitucionalmente dice que no se pueden aplicar esos filtros. Sí, pero eso es solamente una infracción al reglamento. Ok, me gustaría que fuera mucho más sancionado, porque eso nos hace mal como sociedad. Entonces, si tuviera que pedir algo, si pudiese resaltar muchas buenas prácticas, me gustaría que fuera vocabulario de todos y que generáramos el lenguaje común de empezar a hablar de que la palabra inclusión fuera mucho más que incluir la discapacidad. Gracias. Y vamos a ser cuidadosos con el tiempo, por lo tanto, brevemente quisiera preguntarles qué anhelan para el futuro del trabajo. Ya sabemos cuál es su concepto de trabajo hoy. Esta es una pregunta ampliada para todos y todas. ¿Qué anhelan para el futuro del trabajo? Y un tip, una idea, una reflexión concreta que se pueda aplicar para conseguir ese futuro que ustedes anhelan. Gracias. Bueno, aprovechando esta pregunta y lo que decía, quiero aprovechar en esta última instancia de escaparme un poco del concepto de inclusión en lo que respecta a mí y esta bandera que he podido traer a este panel, que estoy muy contento de participar y agradecer al Sistema B por la invitación. Quiero dejar el mensaje, quiero reflexionar que lo importante para el futuro del trabajo y para la sociedad es la accesibilidad. De hecho, el concepto internacional que hoy día se acuña es accesibilidad, no estamos hablando de inclusión. Y en el grupo que nosotros atendemos de trabajar con personas con alguna condición y las barreras del entorno, es la accesibilidad, así como la accesibilidad física, arquitectónica, actitudinal, la accesibilidad digital. A mí me apasionan mucho los temas digitales, me apasionan mucho los temas de inteligencia artificial, la ocupo en mi trabajo diariamente, pero hoy día estamos pensando tanto en la automatización, tanto en los algoritmos, tanto en el Python, en una pila de tecnología, cuando tenemos todavía mucha injusticia social que hoy día están viviendo las personas con discapacidad en todo el territorio, ni hablar de las regiones y los sectores rurales.
Imagínense que hoy día, si llega una persona de habla inglesa a la justicia, hablamos de justicia, llega a la justicia al tribunal, una persona sorda no tiene garantizado un intérprete como tenemos acá. Tiene que ir, por favor, alguien que tenga un convenio y gratuitamente un abogado, que existen algunos que estudian lengua de señas, a defenderlo. ¿Se imaginan cómo te defiendes si no tienes interpretación? ¿Cómo va a médico una mujer, una niña, una persona que tiene que estar con la mamá? Si va a ginecóloga. ¿Se imaginan eso? Eso pasa. En la educación, cuando tenemos falta de accesibilidad, cuando todavía se segrega, cuando se toma a los niños con alguna condición y se les saca a la sala. Y los papás tienen que estar con recursos de protección para evitar que eso suceda. En la cultura, el acceso a la cultura, al deporte, se ha hecho mucho. Existe la red de empresas inclusivas, SOFOFA, que ha hecho mucho. Y es una buena práctica que se me quedó en el tintero junto a otras más. Pero nos falta mucho como sociedad. Y en el trabajo, yo aspiro a que pensemos en el concepto de accesibilidad. Que cuando ustedes se vayan de aquí y publiquen sus fotos en redes sociales y en el LinkedIn y en todas las plataformas, se tomen el tiempo de describir la imagen que están publicando. Porque la persona ciega, la Constanza Retamal, que trabaja en mi empresa B, no puede acceder a ese contenido. El lector de pantalla, todavía la inteligencia artificial no nos da para que pueda leer la información y reproducirla. Lo va a poder hacer. Pero hoy día ustedes tienen una herramienta, todos tienen teléfonos, la mayoría tienen redes sociales. Cuando publican, describen. De hecho, las plataformas tienen texto alternativo. Nosotros cuando trabajamos en PowerPoint, en Word, en el Google Drive, en cualquier plataforma, tenemos que hacer el trabajo de colocar todo la descripción. Tenemos grupos de WhatsApp en la empresa y tenemos personas sordas y ciegas. Y se comunican entre ellos y tienen reuniones solos. Ahí verán cómo se comunican. Los videos y somos orgullosamente una de las pocas empresas en Chile que tiene un intérprete de lengua de señas contratada. Ahí me pego una quebrada con Cintia Ollarse. Y ahí ese desafío es la accesibilidad. Y cuando usted haga los procesos de reclutamiento, selección, que sean accesibles, que las convocatorias de trabajo laborales sean accesibles. Hoy día el Estado no es accesible. Tú estás obligado a declarar la renta. Pero la Constanza Retamal no puede declarar su renta de forma autónoma. Tiene que pedirle ayuda a la mamá o al papá o a la hermana. Porque la plataforma del puesto interno o mercado público. Hoy se han fijado ustedes, no se postulan las licitaciones, la cantidad todavía publican escaneado. Yo no puedo, no puedo hacer que trabaje conmigo. El mensaje es la accesibilidad, partiendo hoy día. Y un compromiso adicional, que todas las empresas B tengamos no al 1% de personas con discapacidad en nuestra empresa, al 2, ojalá al 5. Ese es mi sueño. Tarea súper importante la tarea de que cualquier publicación vaya entonces con esa accesibilidad que nos comparte Rodrigo. Vaya. Adelante, Fernando. Que pegado con lo que decía Rodrigo, ¿ah? Y ahí quiero hacer una reflexión también respecto al tema porque la Lula decía, incorporemos, ¿cierto?, esta obligación de contratar personas sobre 50 años. Hoy día tenemos la obligación, ¿cierto?, de la obligación de incorporar personas con discapacidad. Hay un proyecto de ley que busca también la obligación de incorporar jóvenes. Ahí también tenemos que tener ojo cómo conciliamos todo esto, ¿cierto? Porque si no nos vamos a llenar de obligaciones, porque después va a aparecer otra obligación de otro sector que también puede tener su justa necesidad. Entonces, yo comparto eso. Bueno, en la ley ya está la ley que aumenta al 2, pero la ley viene con las letras chicas. Ustedes saben que dice que vamos a subir al 2%, si no me equivoco, cuando el 80% de las empresas que tienen que cumplir cumplan. Y estamos años luz de esa cuestión. Entonces se hizo como con su no sé qué la norma. Em, a ver, respecto a la pregunta, no quiero repetir y no quiero abordar el mismo punto que Rodrigo, que comparto 100%. Los temas de inclusión y accesibilidad creo que son clave. Yo creo que por otro lado, que creo que también es un desafío, que son los temas de conciliación, trabajo-familia. Yo creo que ahí hay un desafío que todavía está pendiente. Y si uno tuviera que decir qué hacen las empresas, ojalá también, pues así como ir más allá de la cuota del 1%, ir más allá de lo que la ley obliga en materia de conciliación trabajo-familia. Hay muchas empresas y hay muy buenos ejemplos, ¿cierto? De empresas que otorgan por natal a los hombres, ¿cierto? O que otorgan otros permisos también relacionados con la paternidad. De hecho, la ley de conciliación que mencionaba la Lula hace un rato es la primera ley que otorga el derecho a ambos padres en simultáneo, ¿ya? O sea, la ley de conciliación
ustedes no, los que no saben, esta ley que permite a los trabajadores tener teletrabajo si tienen hijos hijos, pues son personas de cuidado, ¿cierto? Menores de 14 años o que están a cargo de una persona con discapacidad severa o moderada. Y si esa persona tiene un hijo menor de 14 o está a cargo de una persona con discapacidad severa o moderada, tiene el derecho al teletrabajo, ¿ya? Y la ley dice lo van a tener el padre y la madre. Es la primera ley que ocupa esto, conjunción copulativa. Y todas las leyes anteriores, incluso la ley de 40 horas, que es una ley de hace un año atrás, que entró en vigencia ahora, daba solo el derecho a la madre. La ley de 40 horas, por ejemplo, las bandas horarias. ¿Se han escuchado las bandas horarias? Esto que permite que se pueda entrar en un lapso de 2 horas y que dependiendo del horario de ingreso, el horario de salida, dice que el derecho lo tienen los padres de hijos menores de 12 años, y ahí cuando uno no entiende las normas, ¿cierto? Yo estuve adentro, pero la ley de conciliación habla de menores de 14, la ley de banda horaria menores de 12, entonces pongámonos de acuerdo cuál va a ser. Pero habla de la banda horaria, es decir, los papás que tengan hijos menores de 12 años van a tener una banda horaria de 2 horas. Pero esa ley dice, el derecho lo tienen ambos padres si trabajan. O sea, si trabajan ambos padres, el derecho lo tiene la madre, y si la madre quiere, se lo sea el padre. ¿Hay corresponsabilidad ahí o no? El postnatal, sí, hablamos de las bajas tasas de uso de los hombres del postnatal parental, pero es porque también las mamás tienen que hacer traspaso. Y este al final es un tema cultural. Yo siempre lo digo, aquí esto no es la culpa solo del papá que no quiere tomarse esto, porque hoy día menos, pero todavía vivimos una cultura súper machista, que en la empresa, quién sabe qué le van a decir si se va a tomar por natal. Aquí también, y es cierto, hay responsabilidad incluso de las propias mamás, que muchas veces no quieren ceder este permiso. A mí me toca hacer charlas de esto, yo les decía, un tema que hago muchas charlas, de tema de corresponsabilidad, equidad de género, etcétera. Y el otro día, para el mes de marzo, para el Mes Internacional de la Mujer, me invitaron a una empresa a hablar de estos temas. Y yo les preguntaba, ¿cuántas habían tenido hijos? Prácticamente el 90% de la audiencia. ¿Cuántas habían pensado en cederle parte del postnatal a los papás? Ninguna, ninguna. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y una respuesta que se repitió mucho es, porque la mamá es la mamá. La mamá es la mamá, y por lo tanto, no, yo no voy a hacérselo porque. Entonces, sí, pues también hay una responsabilidad, ¿cierto? Si la corresponsabilidad es de a dos, esto no es de a uno. Entonces, yo creo que hay que apuntar a mejorar la norma de conciliación trabajo-familia. Hemos avanzado, sí, en mayor flexibilidad. Chile es un país extremadamente rígido en materia laboral. De repente a las empresas les gustaría hacer mucho más cosas a favor de los trabajadores. El otro día estaba en una empresa que se mencionó recién acá, pero no vamos a decir cuál es, y me decían, mira, quiero a propósito de la reducción de jornada, vamos a bajar la hora, pero además los viernes queremos que la gente se vaya temprano, se vaya como a las 12. Pero eso sería no 40, serían como 37 horas. Pero si algún día necesitamos que estén hasta más tarde, pucha, queremos que puedan trabajar las 40 horas. Y yo le decía, no pueden, porque si hacen la práctica de irse todos los días a las 12, van a haber modificado su jornada y por tanto su jornada de 37. Ay, pero es que obvio que es un beneficio que estamos dando, pero pucha, cuando necesitamos que estén 40, que necesitamos que estén 40, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque nuestra ley es rígida. Somos el quinto país de la OCDE con mayor rigidez laboral. Entonces tenemos que avanzar también, y termino, en mayor flexibilidad, ya me están haciendo así. Gracias. Lula, y cuéntanos cuál es tu anhelo y cuál es un tip concreto. Oye, empresas más responsables. Yo creo que eso es lo básico. Mi sector de aporte siempre ha sido del sector empresarial y creo que lo básico es que las organizaciones entiendan el impacto que tienen. Creo que esto de crecimiento constante, que un año crecimos un 5%, después el 5% tenemos que devolver mayor rentabilidad a los directorios, es una carrera que no sabemos hacia dónde va a terminar. Entiendo que se necesita crecer, pero el depredador natural de un gerente general es el directorio. Y la verdad es que es súper difícil y frente a eso aparecen todas las políticas de tener que automatizar más rápido o no invertir en las personas y olvidarnos un poco del rol social que tienen las organizaciones. Si tuviese que pedir un deseo, sería principalmente que las organizaciones tuvieran mucho más claro el impacto que tienen, porque a veces se nos olvida, pero es una razón básica, tanto como me acuerdo que en algún tiempo una empresa que tenía la productividad producente, el problema de ellos no era si podían crecer más, un 5, 10, un 15%, sino que simplemente ya no existía paño para poder plantar té porque la tierra se necesitaba renovar. Bueno,
Entonces aparecen con mucha fuerza los conceptos de sustentabilidad en ese momento, que fue como aproximadamente 2018, creo que fue Hans Eben el que lo hizo en un ICARE. Pero ahora tenemos otro tema. Si aparece en el fondo no espacio de inclusión, o aparece esto de la automatización que deja personas sin trabajo, o en el fondo las mujeres se restan porque no tienen espacio laboral, en el fondo no van a existir ingresos, entonces ¿quién va a comprar los productos? ¿Y cuál va a ser la razón final de las empresas? Creo que esa toma de conciencia de decir que en el fondo las empresas en sí están tomando decisiones más enfocadas a presente, por mucho que estén construyendo un futuro que sea mucho más rentable o dentro de su estrategia estuviese eso. Es decir, que si ellas no miran que esto es sistémico y global, efectivamente pueden quedarse sin consumidores. Sí. Muchas gracias. Esperemos que también de estas reflexiones se lleven sus propias ideas sobre el futuro del trabajo y que se lleven también ideas para poder construir ese anhelo para el futuro del trabajo. Muchas gracias.